forma de ustedes mismos mantenerse actualizados, de mantener esta gremiación en movimiento, y realmente pues desde que podamos apoyarlos siempre podrán contar con nosotros en estos espacios. Yo soy Ana María Arias, soy docente de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad CES, soy fisioterapeuta de formación también, magíster en salud pública, y hace unos añitos comencé también a formarme en esta área de lo que es la fisioterapia en la salud mental, y me ha parecido realmente encantadora, encarretadora, interesante y sobre todo necesaria en este momento contextual, histórico, social. Realmente es algo que necesitamos fortalecer mucho más en nuestra profesión. Entonces, aquí estoy pues para darles un poquitico de información al respecto. Muy buenas noches para todos y con todos. Mi nombre es Margarita Lucía Correa Restrepo. Yo soy fisioterapeuta, especialista en docencia investigativa universitaria y magíster en salud colectiva. Soy docente y coordinadora de extensión de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad CES en Medellín, Colombia. Pues me sumo a la voz de mis colegas Sandra y Ana María. Agradecemos la invitación de ACEFIT. Valoramos y reconocemos la importancia que tienen estos espacios y bueno, siempre estaremos dispuestos a acompañarles y a acompañarles en todo este proceso, ¿sí? Y en el momento en el que lo consideren pertinente. Bueno, y entonces, Sandra, yo creo que ya cumplimos este primer objetivo y nos presentamos, así es que te devuelvo la palabra para que comiences. Tan bella, compañeritas, muchas gracias. Entonces yo le voy a pedir a Anita si podemos empezar a compartir la presentación. Yo termino la mía, entonces les recuerdo mi nombre, Sandra. Yo también soy profesora en la Facultad de Fisioterapia en la Universidad CES y yo soy fisioterapeuta. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Manizales, luego hice algunos estudios de posgrado y acá, cuando ya estuve acá viviendo en Medellín, hice una maestría en educación. Bueno, muy bien. Entonces, la idea es que hoy podamos contarles un poco acerca del rol del fisioterapeuta en salud mental, cuáles son esas oportunidades y retos que tenemos. Como les decía hace un momento, pues es un tema que hace algunos años ha tomado mucha fuerza en el exterior. Vamos a ver un poco de historia cuando Anita nos empiece a contar el desarrollo de la temática, cómo nació en algunos países europeos, y ya hace algunos años pues hay varios fisioterapeutas en Colombia que la han estado trabajando. Desde la Facultad de Fisioterapia de la Universidad CES somos 3 profes que hemos tratado de darle un poco más de fuerza a la temática. Personalmente y como fisioterapeuta considero que es la relación muy grande que existe entre todo lo que nosotros manejamos como fisioterapeutas y salud mental. Y yo sé que algunos de ustedes, los que están en práctica y los que ya están próximos a graduarse, se van a dar cuenta y han tenido la experiencia que muchos de nuestros pacientes, cuando llegan a la atención en fisioterapia, hay muchas de las comunidades con las que nosotros trabajamos, podemos evidenciar que son muchas las condiciones de vida, muchas características personales que hacen que nuestros pacientes y esos usuarios pues lleguen a nuestras consultas. De ahí que la salud mental sea tan importante para la fisioterapia y que nosotros podamos tener unos elementos fundamentales en esa intervención con esas personas y esas comunidades. Muy bien, Anita, puedes pasar. Para el desarrollo entonces de la temática, nosotros hemos querido traerles esta propuesta de tener una contextualización, de que podamos identificar como unos elementos claves en esa conformación de lo que es la fisioterapia y su relación con la salud mental. Luego, Margarita nos va a hablar un poco acerca de los conceptos y políticas para terminar de hacer ese encuadre, y ya luego entonces le vamos a dar fuerza a ese rol del fisioterapeuta. Y también nos parece importante que ustedes puedan conocer información interesante acerca de la temática, porque como les cuento, ya ha tomado como mucha fuerza en nuestro medio. Dentro de esa contextualización, entonces,
vamos a mirar una definición que nos trae la Organización Mundial de la Salud y nos da un enfoque positivo en esa definición. Y la Organización Mundial de la Salud resalta como unos puntos claves en esa conceptualización y nos dice cómo el bienestar de las personas, de los individuos, está enmarcada como en unas capacidades, y esas capacidades pues le va a permitir a las personas afrontar las tensiones que nosotros tenemos cotidianamente en la vida. Entonces, esa posibilidad y esa capacidad de interactuar de forma productiva, de asumir diferentes roles, de ser muy fructífera esa relación en los diferentes ámbitos en los que están las personas, pues van a hacer referencia a esa salud mental. Definitivamente la salud mental, chicos, no la podemos concebir como una ausencia de trastornos mentales. La salud mental tiene que ir un poco más allá como una parte integral de la salud, ¿cierto? Entonces, si conforma esa parte integral de ese proceso y de ese complejo de lo que es la salud, definitivamente, como ustedes me imagino lo han estudiado, hay muchos factores que pueden estar relacionados con ese proceso y pues la salud mental no es ajena a ella. Entonces hay factores socioeconómicos, ambientales, biológicos, individuales que van a afectar esa salud mental. Queremos traerles un poco como ese enfoque positivo que tenemos de la salud mental porque ella hace parte del bienestar individual y del funcionamiento eficaz que tenemos en la comunidad. Por lo tanto, la salud mental y el bienestar son fundamentales para el desarrollo de nuestras capacidades, tanto colectivamente como individualmente, y nos va a permitir pensar, expresar, interactuar y disfrutar en diferentes momentos de nuestra vida. Si ustedes ven estos elementos conceptuales, son muy parecidos cuando estudiamos el movimiento corporal humano. Cuando hacemos estos estudios y vemos todos los enfoques que hay referente a él, vemos cómo el movimiento nos permite interactuar con otros, expresarnos, establecer relaciones, y miren que son conceptos y elementos muy parecidos a lo que tenemos de salud mental. De ahí la importancia de relacionarnos, de ver que los fisioterapeutas en el manejo de nuestro objeto de estudio tenemos muchos elementos para manejar esa salud mental de las personas y de ahí la importancia de nuestra participación y de nuestra intervención en ella. Como les decía también, y como lo ven en la diapositiva, son muchos los elementos que hacen parte de la salud mental. Entonces, el nivel socioeconómico, dentro de algunas condiciones y procesos que están relacionados con el nivel educativo, las condiciones de trabajo, algunas situaciones de discriminación. Hay varios textos que nos hablan cómo la violencia afecta directamente esa salud mental, los modos y los estilos de vida y definitivamente pues las condiciones individuales y la personalidad que tiene cada uno. Yo quiero resaltar algo allí, algo que ha pasado a través de la historia, y hay una ley específica en Colombia que es la 1616 del 2003, y quiero resaltar dos elementos básicos de esa ley, y son, primero, concebir la salud mental como un proceso dinámico, ¿cierto? Algo que va cambiando a través de la vida y a través de lo que vivimos cotidianamente. Porque es a través de la interacción que nosotros tenemos que se expresan esas potencialidades que tenemos de la salud mental. Y en esa relación, pues ponemos en juego recursos económicos, cognitivos, mentales, que nos permiten transitar eso de lo cotidiano. Y quiero resaltar un segundo elemento y es la construcción social como parte integral de esa salud mental. Y esa construcción social es la que nos permite afrontar diferentes contextos. Entonces, miren que la salud mental, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud no la muestra como un estado, ¿cierto? Como un estado de bienestar, definitivamente no es como algo estático, sino que es algo que cambia, que se ajusta, que está influenciado por muchas condiciones personales y medioambientales, pero que definitivamente nos permite afrontar todas esas condiciones y características que vivimos cotidianamente. En la siguiente diapositiva vamos a ver un poquito de la parte epidemiológica.
chicos, sabemos que desde el año pasado estamos viviendo una situación que es innegable, digámoslo, la relación y la afectación que ha tenido frente a la salud mental, y podemos ver cómo en Colombia el 40% de la población ha sufrido, está sufriendo, sufrirá un trastorno mental. Entonces, chicos, es muy importante tener esto en cuenta porque todas las condiciones de salud mental son inherentes a esa posibilidad de vida que tenemos cotidianamente, y cualquier afectación o cualquier alteración que se tenga en esos procesos de salud mental, pues definitivamente va a tener un impacto en la parte social, económica y laboral de las personas. Aquí hay un llamado de atención importante, y es que en Colombia, a pesar de que existen estudios y hay muchas políticas públicas que nos muestran cómo sería el ideal de esa salud mental, pues nos falta profundizar en esos estudios y nos falta también profundizar en esos estudios relacionados con fisioterapia. Hay otra partecita en la diapositiva que nos muestra que gran parte de todas esas alteraciones de salud mental pues afectan a los jóvenes, y que hay unos trastornos específicos que se relacionan con esta población, teniendo en cuenta trastornos de ansiedad, los que están relacionados con el consumo de sustancias, con los trastornos afectivos, la depresión y las conductas suicidas. Entonces miren que son condiciones que afectan a toda la población, que están haciendo un énfasis importante en las personas jóvenes, pero también en los adultos mayores, y vemos cómo esos trastornos pueden empezar en promedio a los 14 años o inclusive antes de los 24 años, que son poblaciones pues muy jóvenes. Hay muchos factores que no solamente están relacionados con la edad y que están directamente relacionados con todo el proceso de salud mental, y son, por ejemplo, el lugar donde vive la persona, con quién vive, si vive en una zona urbana o rural, si es hombre o si es mujer. Entonces ustedes van a encontrar, por ejemplo, que la mayoría de estos trastornos aparecen en los datos epidemiológicos más en mujeres, en poblaciones que están en la parte urbana. Entonces hay que tener en cuenta como todos estos elementos para ir identificando cuáles podrían ser esas poblaciones que más adelante nosotros podemos trabajar con ellos. En adultos, los más prevalentes son los trastornos del estado de ánimo. Aparece como el 6.7% de la población en algún momento de la vida lo puede sufrir o lo ha sufrido, y el 7.4% de los adultos ha pensado en suicidarse. Entonces, miren, chicos, que son cifras que nos llaman la atención y que es importante tenerlos en cuenta allí dentro de nuestro radar como fisioterapeutas. Como les decía también hace un momento, pues es algo pues que no podemos negar, y es la relación que se tiene de la salud mental con todo el proceso que hemos vivido en pandemia. Si bien la relación entre salud mental y fisioterapia ya viene de mucho tiempo atrás, y en Colombia inclusive se empezó a hablar de la temática desde antes de que ocurriera lo de la pandemia, pues todo lo que ha acontecido en torno a la salud pública referente al tema, pues necesariamente tiene que afectar la salud mental. Entonces vemos cómo aparecen cifras en cuanto a dificultades de concentración del 77% de niños en España y en Italia. Vemos cómo la población trabajadora también se ve afectada en un 47%. Hay trabajadores, por ejemplo, en China que reportan casi un 50% de alteraciones en todo el proceso de salud mental. Las condiciones de irritabilidad y nerviosismo en España, también en Italia en un 39%. Cómo se han generado procesos de ansiedad y se reportan estos datos estadísticos y cómo puede afectar la salud mental, y pues vuelven a aparecer un grupo importante en jóvenes en Reino Unido que refieren cómo ha empeorado la salud mental a raíz de todo lo que hemos vivido en época de pandemia. Entonces aquí aparecen otros datos, estos ya están relacionados con Medellín y toda el área metropolitana. Entonces aparece casi un 33% de síntomas de ansiedad y depresión, síntomas psicóticos en un 22.7%, y en la mayoría de los reportes en cuanto a salud mental siempre va a aparecer la epilepsia, y acá aparece con 1.1%. Hay otro tipo
de conductas que se relacionan con las alteraciones en todo el proceso de salud mental, y es el consumo de sustancias y el consumo de alcohol. Entonces aquí aparece con un 43.9%, y definitivamente pues hay cambios en las dinámicas familiares que afectan también la salud mental, y para el reporte en nuestra ciudad pues aparece en un 72.5%. Entonces, a partir de mayo del 2020, la Organización Mundial de la Salud hace algunas aclaraciones referente a todo este proceso de confinamiento y explica cómo el aislamiento social, el miedo al contagio y la pérdida de familiares agravan la angustia y todas las sensaciones cambiantes en la salud mental, que pueden estar también afectadas por el cambio en los ingresos y en el empleo. De ahí que es necesario pensar en cómo el trabajo interprofesional debe ser fundamental en toda la intervención en salud mental. Si bien la mayoría de las personas pueden acceder a tratamientos de orden psicológico, psiquiátrico y farmacológico, el surgimiento de toda esta explicación que se da a raíz de los cambios que hemos tenido por este confinamiento, pues es necesario tener otro tipo de intervenciones en donde existan profesionales que puedan ayudar en todo el mantenimiento de las condiciones de salud mental. Tener servicios de salud mental de emergencia, y que podamos generar intervenciones en salud mental en todo el tipo de población, pasando por todo su ciclo vital y acorde a las condiciones que se tengan. Muy bien. Entonces, chicos, los problemas de salud mental restan años de vida saludable a los colombianos. Hay un informe importante que se ha generado desde el 2013, 2015, en el cual se habla sobre la carga de enfermedad en Colombia, y hacen una explicación de cómo los problemas neuropsiquiátricos como la depresión mayor, los trastornos bipolares, la esquizofrenia y la epilepsia son responsables del 21% de la carga de daños saludables perdidos en Colombia. Entonces, miren, chicos, que el periodo de esos años saludables que se pierden en Colombia se caracterizan porque una persona no tiene la posibilidad de desarrollar todas sus capacidades y potencialidades debido a que existe un diagnóstico, una patología o una situación que lleve a discapacidad, en donde la persona no puede ser productiva, pierde la capacidad de relacionamiento, ya sea con su familia y con el medio, y no puede explotar todas sus potencialidades, como les decía. Chicos, en general, todas las alteraciones que tenemos en salud mental a nivel mundial ocupan un 13% de la carga. Como les decía hace un momento, cada vez se descubren más, cada vez aumenta más su prevalencia, y de ahí la importancia de hacer otro tipo de intervenciones. No solamente de orden, digámoslo, farmacológico, sino que es un tipo de enfermedad crónica que se puede prevenir, o que por lo menos podemos generar otros campos de actuación desde la promoción y la prevención, en donde el fisioterapeuta tiene una participación muy importante. Entonces, le voy a dar paso a la profe Margarita para que ella nos termine de complementar esta parte de conceptos y políticas. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Ana, porfa, ¿podrías pasar la diapositiva? Gracias. Bueno, entonces en este apartado, pues yo voy a mencionar unos conceptos generales presentes en la Ley 1616 de 2013, que es precisamente la Ley de Salud Mental que Sandra mencionaba anteriormente, para ponernos en contexto. El primer concepto del que quisiera hablar es el de trastorno mental. ¿Y qué es un trastorno mental? Es una alteración que bien puede presentarse en procesos cognitivos y o afectivos, y que afectan el desenvolvimiento de una persona, ¿sí? Con respecto a un grupo determinado de personas, y de acuerdo a lo que se espera, ¿sí? A lo que se espera social y culturalmente. Entonces, es del trastorno mental. Una persona con una enfermedad mental o con un diagnóstico de enfermedad mental es aquella que tiene un trastorno mental.
como por ejemplo depresión mayor, esquizofrenia, entre otros. ¿Qué es entonces la discapacidad mental? Creo que acá todos de una u otra forma pues estamos familiarizados con el concepto de discapacidad. Sabemos que la discapacidad se presenta cuando tenemos una persona con una deficiencia, es decir, con un diagnóstico a largo plazo y que al interactuar con el contexto encuentra barreras que le impiden participar en igualdad de condiciones que el resto de las demás personas. Para el caso de la discapacidad mental o la discapacidad psicosocial, aplica la misma premisa. Es decir, en este caso, una persona con discapacidad mental es aquella que teniendo un trastorno mental, ¿sí?, se encuentra con una serie de barreras intrínsecas o extrínsecas, y estas barreras le impiden realizar de manera independiente algunas de sus actividades o desempeñar los roles que se espera para el contexto en el que se encuentra inmersa. Siguiente, porfa, Ana María. Pasamos entonces a la definición de problema psicosocial. ¿Qué es un problema psicosocial? La ley lo define como un acontecimiento vital negativo, una dificultad, una deficiencia ambiental o una situación de estrés familiar e interpersonal, ¿sí?, o una insuficiencia en la red de apoyo o en los recursos personales que le impiden a una persona resolver adecuadamente los conflictos y adecuarse a los cambios permanentes que implican el contexto social y cultural. En este caso podemos decir que no necesariamente la presencia de un problema psicosocial, ¿sí?, es igual a la presencia de un trastorno mental o de una discapacidad psicosocial. Incluso de una u otra forma, todas las personas presentamos en algún momento problemas psicosociales, ¿sí? Por ejemplo, la presencia de estrés, ¿sí? Entonces, el estrés, ¿sí?, es catalogado como un problema psicosocial, pero no necesariamente la presencia de estrés nos lleva a desarrollar un trastorno mental o una discapacidad psicosocial. Uno podría pensar incluso que el trastorno mental es una alteración permanente, mientras que el problema psicosocial es una alteración transitoria. Y por último, quisiera rescatar este concepto entre muchísimos otros que trae la ley, es el concepto de rehabilitación psicosocial. ¿Qué es la rehabilitación psicosocial? La rehabilitación psicosocial es un proceso interdisciplinario, intersectorial e interinstitucional a través del cual se proporciona un nivel óptimo de funcionamiento de los individuos, ¿sí?, dentro de un contexto, es decir, dentro de la cultura, dentro de la sociedad. Pero al mismo tiempo, este proceso de rehabilitación psicosocial debe generar, digámoslo así, no solamente capacidades individuales, sino también sociales e institucionales que le permitan a esta persona, ¿sí?, a los individuos participar, ¿sí?, en igualdad de condiciones, ¿sí?, en igualdad de condiciones que el resto de las demás personas, construir un proyecto de vida, desarrollar sus capacidades, satisfacer sus necesidades y acceder a oportunidades. Ese es el concepto de rehabilitación psicosocial. Pasamos entonces al siguiente punto. Ya soltamos entonces los conceptos, vamos a hablar un poco acerca de esas políticas públicas en salud mental que existen en Colombia, ¿sí? Quisimos hacer énfasis en las que existen en el nivel nacional, sin embargo los invitamos a profundizar en las políticas internacionales y por supuesto también las políticas territoriales, departamentales y locales que sean de su interés. Básicamente acá nos vamos a referir al Plan Decenal de Salud Pública. Este Plan Decenal de Salud Pública fue construido entre los años 2012 y tiene una vigencia hasta el año 2021, es decir, este año estamos viviendo un momento de verdad muy importante del Plan Decenal de Salud Pública, porque es el año en el que vamos a medir el logro y el cumplimiento de todas las metas que nos hemos trazado en dimensiones tanto prioritarias como transversales. Tenemos la Ley 1616 de 2013, la Ley de Salud Mental.
la resolución 4886 de 2018, que es la Política Nacional en Salud Mental, y de esta resolución o de esta Política Nacional en Salud Mental se desprende un escenario que quisiera aprovechar este espacio para mencionarlo, y es precisamente el OMS o el Observatorio Nacional en Salud Mental. Siguiente, por favor, Ana. Entonces comencemos a hablar un poco acerca del Plan Decenal de Salud Pública. Este es un antecedente muy importante, y aunque el Plan Decenal de Salud Pública, como se los decía anteriormente, aborda dimensiones prioritarias y dimensiones transversales en curso de vida, contempla las distintas acciones en lógica de verbos esenciales en salud pública. Es claro que se constituye en un antecedente muy importante porque dentro de esas dimensiones prioritarias incluye la dimensión denominada convivencia y salud mental. En esta dimensión, entonces, se considera muy importante primero generar espacios que permitan contribuir con factores protectores que promuevan la salud mental positiva, de la cual incluso Sandra les hablaba anteriormente. Sorprendentemente, y eso es algo que llama muchísimo la atención, cuando nosotros hablamos de salud mental, necesariamente nos remitimos a hablar de problema, de trastorno de salud mental o incluso de discapacidad psicosocial. Entonces es muy importante generar acciones que permitan contribuir con esa salud mental positiva. Un segundo elemento a rescatar dentro de este Plan Decenal de Salud Pública tiene que ver con la gestión integral, adecuada y oportuna de los factores de riesgo que pueden desencadenar, bien sea en un problema o en un trastorno de salud mental o en una discapacidad psicosocial. Y finalmente, pues quisiera rescatar dentro de este Plan Decenal de Salud Pública la necesidad de disminuir el impacto de los problemas y de los trastornos de salud mental una vez ellos se han instaurado, de forma tal que se pueda evitar su tránsito hacia la discapacidad psicosocial. Pero también hay que entender que acá es muy importante hablar también de atención integral y de rehabilitación psicosocial para los casos que así lo demandan. Siguiente, por favor. Pasamos a hablar de la ley 1616 de 2013, es la ley de salud mental. Quisiera referirme a algunos asuntos de interés que aparecen en el apartado de garantía en salud mental. El primero de ellos que me llama la atención tiene que ver con las modalidades y los servicios de atención integral e integrada en salud mental. Acá mencionan específicamente la rehabilitación basada en la comunidad. Creo que esta es una estrategia que para nosotros los fisioterapeutas no es ajena, es absolutamente potente. Ustedes saben que desde el año 2013 nosotros tenemos unas guías de la Organización Mundial de la Salud basadas en una matriz, ¿sí?, que aborda 5 temas puntuales relevantes en rehabilitación basada en comunidad, que son salud, educación, subsistencia, fortalecimiento, inclusión social. Y igualmente nosotros hemos como país avanzado en la construcción de unos lineamientos de rehabilitación basada en comunidad. Entonces me llamó poderosamente la atención este apartado, porque a través de la rehabilitación basada en la comunidad nosotros podemos impactar a las personas y a las comunidades con las cuales y para las cuales trabajamos. El siguiente asunto de interés que quisiera rescatar tiene que ver con los equipos interdisciplinarios. Ana, por favor, devuélvela, no he terminado. Gracias. La importancia de los equipos interdisciplinarios. Hay que reconocer que la ley menciona específicamente profesionales del área de la salud que deberían integrar los equipos interdisciplinarios en salud mental, ¿sí?, entre ellos enfermeros, enfermeras, médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales. Creo que estamos en mora de ser visibilizados dentro de ese equipo interdisciplinario que se considera básico y esencial en salud mental. El siguiente elemento tiene que ver con el mejoramiento continuo del talento humano. Espacios como estos nos permiten poner sobre la mesa aspectos tan importantes como el que hoy nos convoca en este espacio, es decir, el rol del fisioterapeuta en salud mental, y plantea la urgencia y la necesidad de cualificarnos de manera permanente. La protección especial del talento humano que trabaja en salud mental, ese es otro asunto muy importante que menciona el texto, que menciona la ley.
es necesario primero pensar en la importancia del cuidado al cuidador. Nosotros somos considerados cuidadores profesionales y aunque nos ocupamos del cuidado de otros, pues también es importante que nosotros, digamos que pongamos la lupa también en el autocuidado, en el cuidado entre todos, ¿sí? Entre todos. Y creo que la ley hace énfasis en lo importante que es este cuidado del cuidador. Y por supuesto, por último, la importancia de la investigación y la innovación en salud mental, campo en el que creo yo, pues la fisioterapia, pues tiene muchísimo, muchísimo que explorar y que aportar. Ahora sí, Ana, porfa, pasemos a la siguiente. Vamos a hablar entonces de esta política nacional en salud mental. En el apartado de principios y ejes también quise rescatar algunos elementos o algunos asuntos de interés. El primero tiene que ver con la importancia de la política pública basada en la evidencia científica. A través de esos procesos de gestión del conocimiento, nosotros vamos construyendo evidencia científica para apoyar y argumentar nuestro quehacer. Entonces, en este punto, digamos que se articula lo anterior que tiene que ver con investigación e innovación y cómo vamos construyendo un corpus conceptual y metodológico que permite aportar al crecimiento, al fortalecimiento del rol del fisioterapeuta en salud mental. Y por último, dentro de esta política, pues rescatar la importancia de la rehabilitación integral y la inclusión social como un proceso no solamente continuo y coordinado, sino también con duración limitada que pretende favorecer el desarrollo de capacidades personales, pero también, como lo decía anteriormente, institucionales y sociales que favorezcan la equiparación de oportunidades y la participación de todas las personas con discapacidad, en este caso con discapacidad psicosocial. Siguiente, por favor. Y por último, pues mencionarles que existe el Observatorio Nacional de Salud Mental. Quisiera rescatar de esta página, bueno, lo primero es que la imagen que aparece a mano izquierda, en la parte izquierda de la diapositiva, pues es la guía metodológica del Observatorio Nacional en Salud Mental, ¿sí? En Salud Mental, si Ana puedes abrir ya el link, porfa. Ese observatorio, ¿sí? Vale la pena revisar esta guía, ¿sí? Pero los invito a que revisen y a que, como decimos coloquialmente, pues cacharreen la página del observatorio y me llama mucho la atención que nosotros hemos avanzado precisamente. Un observatorio es fundamental en cualquier tema porque forma parte de lo que nosotros llamamos la gestión de la información, ¿sí? O los sistemas de información. Y parte de las tareas principales de un observatorio es generar indicadores para medir la salud mental, ¿sí? Pero por supuesto alimentar permanentemente esos indicadores. Entonces, pues esto simplemente queda como una invitación para que quien desee ampliar esta información, pues se acerque a la página del observatorio. Yo creo que ya con esto entonces, pues le doy el paso a la compañera Ana María. Muy bien, ¿me escuchan? ¿Sí? Listo, muy bien. Sí, Ana, perfectamente. Entonces, gracias, Márgara. Ya con toda esta contextualización, desde los conceptos hasta la parte epidemiológica y como todo el marco legislativo que tenemos en este momento a nivel nacional en salud mental, lo que nos corresponde ahora es entonces conversar un poco de lo que es el rol de nosotros como fisioterapeutas en esta área, ¿cierto? Hay algo importante que Margarita mencionó, que Sandra mencionó en su discurso, y es la presencia de diversos factores que pueden alterar o pueden impactar nuestra salud mental, ¿cierto? Tanto de manera positiva como de manera negativa. Digamos que uno de los más comunes que tenemos en este momento es el estrés por múltiples causas, ¿cierto? Por problemas familiares, por la parte académica, por la parte laboral, a nivel personal, emocional. Entonces, este nivel de estrés, en todos los sentidos, genera un estrés también bioquímico, un estrés biológico, ¿cierto? Un estrés social, va a influir directamente en nuestra salud física y en nuestra salud mental. Debemos empezar a unir estos dos términos
porque en algún momento de nuestra historia pensamos solamente que salud es todo lo biológico. Es como si hubiéramos separado el cuerpo de la mente y fueran dos cosas completamente ajenas y separadas, y como que se nos había olvidado que trabajamos es con personas, que todos somos personas, que tenemos el componente biológico allí, también el psicológico, el social, y que definitivamente no puede haber una salud, un proceso de salud aislado para la parte física y un proceso de salud aislado para la parte mental, sino que realmente son dos conceptos que están allí interrelacionados y no hay salud sin salud mental, ¿cierto? Entonces, estos niveles que acá ponemos el estrés influye en nuestro proceso de salud, tanto física como mental, y puede generarnos una serie de afecciones o enfermedades que han sido denominadas en la literatura como enfermedades psicosomáticas. No quiere decir que todo lo sea, pero lo que quiero mostrarles es que siempre va a haber alguna relación, ¿cierto? Porque finalmente todos los que ya hemos estado tratando con usuarios nos hemos dado cuenta de la complejidad que implica un abordaje integral de estas personas, ¿cierto? Una enfermedad psicosomática se define como una enfermedad caracterizada por manifestaciones físicas de causas múltiples, pero en la que los factores emocionales desempeñan un papel considerable. Es decir, la persona efectivamente a nivel biológico tiene una disfunción, ¿cierto? Pero su componente emocional y la respuesta que finalmente tiene ante ciertas situaciones puede estar alimentando un poco más o menos cómo está dándose entonces esa disfunción a nivel orgánico. Entonces aparece pues lo que es la fisioterapia. Todos sabemos que la fisioterapia tiene como objeto de estudio el movimiento corporal humano, ¿cierto? Y cuando lo estudiamos, sin importar desde qué perspectiva lo estemos abordando, ¿cierto? Desde el sistema del movimiento como sistema complejo, desde el movimiento continuo, desde la perspectiva que lo estemos abordando, siempre vamos a llegar al punto en el que tenemos que tratar el cuerpo desde toda su complejidad y desde toda su integralidad. Si nos vamos para la época de la antigua Roma, nos encontramos con un poeta romano. Les traje a Juvenal, que siempre decía mente sana en cuerpo sano. Él decía que esa debía ser nuestra oración a los dioses, porque finalmente si nuestra mente está sana, nuestro cuerpo estará sano y podremos responder entonces mejor a todas las exigencias de nuestro día a día. Y ustedes más que nadie pues ya saben que los romanos tenían cierto culto al cuerpo, ¿cierto? Y lo cuidaban de unas formas muy específicas y particulares, que finalmente pues ahora tenemos grandes de esos hábitos que ellos habían empezado a construir en su momento, pues aún los tenemos y aún pues gozamos pues, de ese tipo de placeres. Daniel Catalán, un fisioterapeuta que ha venido trabajando en toda esa área de salud mental en España, menciona que el ámbito físico y psicológico son inseparables y cuando uno se altera, el otro también lo hace. Eso es en ambas vías. Si a uno, si uno tiene una enfermedad, así sea una simple gripa, ¿cierto? Que nos puede dar muy fuerte, el hecho de tener un resfriado común o una gripa hace que todo su cuerpo pues esté allí luchando contra ella, todo ese mecanismo pues de defensa que tenemos, pero igual usted se siente más achicopalado, digámoslo así, tiene menos energía para hacer las cosas, o sea, sin querer, esa afección biológica, física, le está afectando su componente anímico, ¿cierto? Y de igual forma, cuando algo te está afectando o le está afectando a nivel emocional, pues va a tener algún tipo de repercusiones, solamente que a veces no somos tan conscientes de ello. Voy a darles un ejemplo. Si de pronto a mí me llega a dar mucha rabia, es muy común que si me da mucha rabia y no la saco, sino que me la aguanto, usualmente me empieza a doler el estómago y yo ya sé que se me irritó el colon y puede que no haya tenido ninguna comida pesada en, no sé, un mes, pero igual el hecho de que yo haya sentido esa rabia y no haya podido expresarla ni gestionarla de la manera más adecuada, me genera a mí un síntoma, ¿cierto? Además, sabemos entonces que la fisioterapia, con todo lo que les voy a contar ahorita más adelante, debe ser parte del equipo multidisciplinario en el abordaje de la relación que existe entre el cuerpo y la mente. Porque ¿quién mejor que un fisioterapeuta que conoce el cuerpo
no solamente a nivel biológico, sino en todo lo que implica el cuerpo, ¿cierto? Todo lo que es y todo lo que podemos hacer a través de él, y todo lo que somos también gracias a él, ¿quién mejor que nosotros para poderlo abordar? ¿Cierto? Entonces debemos ser allí una parte importante del equipo. Porque tenemos que buscar ese equilibrio entre lo físico y lo psicológico que nos va a poder proporcionar esa sensación real de bienestar y de relajación y finalmente pues impactar en nuestra calidad de vida. Entonces, ¿qué es la fisioterapia en salud mental? Se dice que un fisioterapeuta que trabaja en salud mental es un profesional que ofrece diversidad de abordajes, diversidad de tratamientos que buscan mejorar síntomas y calidad de vida. Es decir, todo lo que hacemos en cualquier área en la que estemos haciendo prácticas o trabajando como fisioterapeutas, ¿cierto? Buscamos y aportamos un apoyo en la evaluación y tratamiento de personas. Hasta ahí todo va como lo hacemos en todos los campos de acción y el desempeño de la fisioterapia. Pero aquí entra entonces el ítem importante, en personas que tengan o problemas de salud mental o un diagnóstico de trastorno mental. Recordemos la diferencia que yo nos había explicado Margarita de lo que es el trastorno mental, ¿cierto? Es algo que ya está diagnosticado, es algo que a lo mejor ya está en manejo farmacológico, está en acompañamiento tanto por psiquiatría como por psicología, a lo mejor también por terapia ocupacional, ¿cierto? Y un problema de salud mental puede ser algo transitorio, como ya nos lo explicó, ¿cierto? Pero también puede estar ligado a un abuso de sustancias psicoactivas en algún momento de nuestras vidas, o alguna situación estresante que hayamos vivido a nivel personal, individual o familiar, ¿cierto? O en nuestra comunidad, etc. Esas intervenciones que hacemos como fisioterapeutas las vamos a ofrecer como parte, ¿cierto?, de ese equipo multidisciplinario e interdisciplinario que van a estar apoyando el manejo farmacológico y ya todo lo que se haga desde la parte psicoterapéutica, ¿cierto?, ajustadas a la sintomatología de la persona. Lo que se ha demostrado en varios estudios que se han realizado desde hace más o menos 50 años es que ha demostrado mejoría en alteraciones mentales como trastornos de alimentación, depresión, esquizofrenia, demencia, ansiedad y conductas adictivas. Porque la fisioterapia ha demostrado tener efectos positivos en estas condiciones. Si hay algo que tienen en relación todas estas alteraciones o trastornos mentales, es básicamente, o problemas de salud mental, perdón, es básicamente porque se afecta nuestra conciencia del cuerpo y se afecta la forma en la que percibimos nuestro cuerpo. Entonces hay una alteración en nuestra imagen corporal, en nuestro concepto corporal y también por ende en nuestra conciencia corporal. Y como fisioterapeutas que trabajamos con el cuerpo y con el movimiento, tenemos las herramientas para poder abordarlo e intervenirlo y que esa persona que tiene ese tipo de alteraciones que se conjugan pues dentro de otros síntomas y otras afecciones que están allí pues más complejas también de su condición, pues vamos a estar aportando a que esta persona se pueda sentir mejor, pueda concebir mejor su cuerpo y por ende pueda desenvolverse mejor en su día a día, ¿cierto? A nivel funcional y demás. Entonces, les voy a hacer un breve recuento histórico para que ustedes mismos se den cuenta que esto no es algo nuevo. No porque apenas en Colombia llevemos poco tiempo hablando de esto, no quiere decir que eso sea pues lo que acabó de llegar en todo el mundo, no. Eso lleva mucho tiempo e inclusive de manera a veces no muy consciente, todos en nuestro ejercicio profesional lo hemos trabajado, ¿cierto? Empecemos en la Edad Antigua. En la Edad Antigua, en Mesopotamia, pues obviamente veo muy ligado a la concepción de lo que para ellos era la enfermedad y la salud en ese momento. Se hacían tratamientos mágicos religiosos para el abordaje de las enfermedades y muchos de ellos los hacían con el fin de que la persona pudiera sentirse mejor a nivel mental, ¿cierto? De que sintiera esa tranquilidad y esa paz mental o espiritual y en el momento en que ella pudiera sentir esa espiritualidad más en comunión con sus dioses, pues iba a sentirse por ende mejor a nivel físico. En Grecia aparecen los conceptos de ascetas, que es todo ese concepto de relación que hay entre el cuerpo y la mente. Ellos son los primeros que comienzan a hablar de que somos una unidad, ¿cierto? E Hipócrates comienza a hablar también y aplicar el uso de agentes físicos para tratar cualquier tipo de condiciones,
sobre todo medios físicos para generar placer y generar relajación en el cuerpo. O sea que desde allí vemos unas prácticas que van ligadas a ese impacto y a esa influencia que tiene la salud mental en nosotros. Ya en la Edad Media, pues digamos que tuvimos un retroceso. Ustedes saben que la Edad Media fue una época en la que la iglesia como tal prohibió muchísimas cosas, y dentro de las cosas que prohibió fue la psiquiatría como parte pues de la medicina, y eso bloqueó muchas otras ramas, porque finalmente si no tenían un sustento como tan visible, pues ya estaban atacando a Dios, entonces mejor lo bloqueamos, y eso generó una regresión en nuestra parte pues del avance científico. Pero para el siglo XVI al siglo XIX, ya en Francia sí comienza nuevamente a darse el movimiento de psiquiatría científica, comienza entonces a describirse una serie de condiciones psiquiátricas que ya van teniendo más fundamento científico, digámoslo así, en cuanto a la descripción de esas condiciones y esos trastornos, y además comienzan a tratarlo con agentes físicos para calmarlos en algunas condiciones o para activarlos en otras, y además intervienen con formas expresivas como lo era la música y como lo era el teatro y la pintura. Entonces allí comenzamos a ver las bases, por ejemplo, de lo que es la arte terapia, que es una de las herramientas que tenemos en este momento para trabajar también el área de salud mental. Y ya comenzaban a darse hace varios siglos, ¿cierto? Entonces se dieron cuenta que con la música, las artes como la pintura, el teatro, se podían alcanzar grandes cosas con los pacientes que tenían algún tipo de condición psiquiátrica en su momento, mejorando su desempeño en la vida diaria. Luego en el siglo XIX también aparecen diferentes tipos de terapias centradas en el cuerpo. Entonces ya comienzan a pensar en ese cuerpo que está allí presente, ¿cierto? Y lo que hacen es usar esas terapias así, pues de una manera muy, no ya, pero sí, empiezan como a usarlo de a poquiticos, en unos ambientes sanitarios, psicoterapéuticos. Ustedes saben que antes pues la salud mental siempre había sido muy excluida y rezagada, o sea que eran en lugares pues donde mantenían encerradas a estas personas de una manera pues que ahora lo vemos como muy inhumano, pero para ese momento pues era lo que ellos consideraban correcto, ¿cierto? Ya para el siglo XX, ya sí comienza propiamente ese avance de esas terapias centradas en el cuerpo, y comienza a estudiarse, a escribirse y a hablarse de lo que es la conciencia corporal y el funcionamiento motor y todo lo que es la imagen corporal. Y van apareciendo en este siglo XX casi que todas las terapias que ya les voy a mencionar, que intervienen en ese concepto corporal, en esa imagen corporal y por ende en la conciencia del cuerpo, en ese cuerpo presente, ¿cierto? Y cómo entonces podemos influir a través de nuestro cuerpo en esa salud mental de la persona. El punto de encuentro siempre ha sido el movimiento. Entonces, cada vez que se habla de terapias centradas en el cuerpo, implican movimiento de ese cuerpo. Y por ende, pues, también aplica todo lo que uno pueda usar sobre el cuerpo para generar otro tipo de sensaciones y otro tipo de efectos, ¿cierto? En el siglo XX comienzan entonces a usarse de manera mucho más frecuente y ya de una forma mucho más estructurada en el campo sanitario, psicoterapéutico y desarrollo personal a nivel pues occidental. Todo lo que han sido modalidades físicas, terapias dirigidas al cuerpo. Aclaro que todo esto ha sido pues sobre todo a nivel occidental, que es donde estamos en este momento, porque en todo lo que ha sido la cultura oriental siempre han mantenido esa unión cuerpo, mente, espíritu muy integrada a su cultura. Entonces vamos a ver que inclusive desde Occidente hemos tomado herramientas de esas vivencias y culturas orientales para poder entender también esa unión de esas tres esferas tan importantes, y hemos tomado herramientas de allí también para alimentar nuestras técnicas que estamos aplicando en este instante. Entonces, en el siglo XX, para 1950, en los países escandinavos, ¿cierto? Todo lo que es Noruega, Suecia, comienzan a escribirse, ya comienza pues, toda la producción científica de técnicas de relajación, como las técnicas de relajación progresiva, entrenamiento autógeno y diversas intervenciones físicas para abordar pacientes con algún tipo de trastornos psiquiátricos. En 1953
también aparece algo que se llama la fisioterapia psicomotora, creada por la fisioterapeuta noruega, no sé noruego, entonces la voy a leer en español, Adel Bulow Hansen y el psiquiatra Bratoy, que entre 1946 y 1953 comenzaron a estructurar las bases de esa terapia psicomotora. Para 1970, en Inglaterra, toda la zona pues, de Gran Bretaña, comienzan a trabajar los fisioterapeutas de este país en aumentar la movilidad y la función, que es algo que hacemos también todos los días, en personas adultas mayores con algún nivel de demencia y con problemas mentales crónicos. Y comienzan a darse cuenta que además de que mantienen las condiciones físicas de capacidad aeróbica, de movilidad de estas personas, también observan que hay un proceso más lento en esa progresión de esa afectación mental. En 1985 ya se estructura como tal lo que había comenzado en los 50, la terapia de la conciencia corporal basal. Eso fue, digámoslo así, pues ya publicado por la fisioterapeuta Gertrude Roxendal. Ella desarrolló esa estrategia de fisioterapeutas en psiquiatría, ya tenemos todos los fundamentos, ella lleva escribiendo sobre esta terapia de la conciencia corporal basal, y se dan cuenta, más de 30 años, ¿cierto? Y en 1998, Monica Matson escribe entonces que el cuerpo expresa la propia historia de la vida, ¿cierto? Básicamente nuestro cuerpo dice mucho más de lo que nosotros pensamos a nivel biológico. Nuestro cuerpo cuenta todo lo que sentimos, todo lo que pensamos. O sea, uno puede estar callado, puede estar sentado viendo la pantalla a la gente que en ese momento te está hablando, y se van a dar cuenta de que si a usted algo le sorprende, usted alza las cejas, si a usted algo no le gusta, usted arruga el ceño, ¿cierto? Entonces hay un montón de cosas que uno, pues a lo mejor inconscientemente realiza, pero el cuerpo las está contando. Nuestro cuerpo también cuenta nuestra historia, es decir, nuestro cuerpo, nuestra postura, la forma en la que caminamos, en la que nos relacionamos con el otro, cómo es esa relación que se da, también dan cuenta de lo que fue nuestra infancia, nuestra adolescencia. Yo creo que usted llega hasta la adolescencia, yo ya voy en la vida adulta, ¿cierto? Pero finalmente, cuando uno ve a un adulto mayor, uno ve toda la historia de su vida escrita básicamente en su cuerpo. Entonces, Monica Matson dice que todas esas tensiones, los conflictos, son expresados tanto en esa función psicomotora como en la postura, la marcha y la respiración. Y allá aparecen elementos muy importantes que podemos trabajar como fisioterapeutas en esta área. En el año 2001, Amanda Ludwig Gillestein crea entonces una escala para esta terapia que fue concebida, pues que ya fue escrita científicamente y publicada en 1985. En el año 2001, Amanda Ludwig genera entonces la escala que se llama Basic Body Awareness Therapy, Assessment, Treatment and Interaction. Y esa escala que ella genera lo que permite es entonces mirar que con unos movimientos específicos, qué tipo de reacciones pueden generar, cómo los hace la persona, y eso puede cuantificarse y puede traducirse a una evaluación con la que podemos trabajar con esta misma terapia para mejorar la funcionalidad del cuerpo, todo ese funcionamiento de nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo impactar en esa capacidad de relajación, ¿cierto?, de conciencia corporal, y mejorar así pues toda la parte de salud mental de las personas. Entonces resulta, chicos, que aquí en Colombia pues ha venido conversando desde, pues obviamente eso siempre ha estado allí, y como ya estaban los fisioterapeutas en Europa trabajándolo, pues aquí había ruido, ¿cierto? En el año 2017, finalmente, después de todo ese ruido que se fue generando, de ese interés, de esas otras técnicas que ya estaban dándose de manera aislada, como las técnicas de Feldenkrais, ¿cierto? Danzaterapia. O sea, como lo que la gente, eso es muy importante, tenemos que trabajarle más a esto. Entonces, en el año 2017, en el 25º Congreso Nacional de Fisioterapia, que se realizó en Bogotá, se hizo la declaración profesional de fisioterapia en salud mental. Todas las agremiaciones de Colombia, todo lo que ahora está en Fisioterapia Colombia, ASCOFI, ASCOFAFI, COLFI y ustedes que son ACEFIT, lo que hicieron fue generar una declaración en la que enunciaban que es fundamental para el óptimo desarrollo de la fisioterapia
comprender el movimiento del cuerpo más allá de la dimensión física. No podemos quedarnos solamente allí porque nos quedamos cortos. Hay que tener en cuenta que también todo ese abordaje del cuerpo y del movimiento incluye el componente de la dimensión emocional, racional y espiritual, ¿cierto? Entonces, ¿qué objetivos tenemos en la fisioterapia en salud mental? Pues principalmente, y como lo dice la IOPTMH, que es la Organización Internacional de Fisioterapia en Salud Mental, nuestro objetivo principal es optimizar el bienestar y empoderar al individuo al promover el movimiento funcional, la toma de conciencia sobre el movimiento, la actividad y el ejercicio, juntando los aspectos físicos y mentales y, obviamente, que esté basada en evidencia clínica sólida, ¿cierto? Acá no estamos hablando de cosas que nos inventamos, sino que todo tiene que estar siempre basado en la evidencia. ¿Con qué vamos a hacer esto? Pues vamos a tener unos objetivos específicos que van a estar ligados a reconstruir una autoimagen realista, a enseñar a disfrutar al paciente o al usuario de su propio cuerpo, que eso le va a permitir entonces desarrollar otras habilidades sociales o mejorar las que ya tiene, y le va a enseñar también a controlar sus impulsos. Entonces, ¿qué intervenciones podemos hacer? Pues con toda esta experticia en el diseño y prescripción de programas de ejercicio físico que ustedes ya tienen como fisioterapeutas o como fisioterapeutas en formación, ¿cierto? Que ya todo lo manejamos súper bien, es muy posible que siempre usemos la actividad física y el ejercicio físico como una gran herramienta, y la verdad es que es de las mejores herramientas que tenemos en este momento, para mejorar el estado de ánimo, promover bienestar físico y mental, ¿cierto? Y poder hacer frente a comorbilidades asociadas con trastornos mentales. Porque si ustedes se ponen a mirar, si hablamos desde la esquizofrenia hasta las demencias, o si pasamos por el consumo de sustancias psicoactivas y trastornos alimenticios, siempre van a ver allí una mezcla de un componente de salud mental afectado con un componente de salud física también afectado. Entonces, desde fisioterapia hacemos todo el abordaje de manejo no farmacológico del dolor, promocionamos ese autocuidado en el contexto de salud, intervenimos en el manejo de la conciencia corporal, postura, marcha, respiración, y también podemos trabajar técnicas de memoria asistida que trabajamos usualmente dentro de lo que llamamos nosotros estimulación sensorial, ¿cierto? Toda la parte de estimulación neurológica, neuropsicológica y demás. Dentro de las técnicas que tenemos, chicos, y dentro de lo que ustedes ya han visto en el pregrado, miren que hay muchas cosas: respiración, postura, marcha, actividad física, ejercicio físico, que son cosas que trabajamos en el día a día como fisioterapeutas, o sea que tenemos las herramientas para poder abordar algunos problemas de salud mental, ¿cierto? Probablemente para otros, ay, esto aquí se me movió, me disculpan, no, está bien, perdón. Para algunas otras técnicas de pronto más avanzadas sí se requerían algunos estudios posgraduales como certificaciones o maestrías y demás, porque ya son demasiado específicas, ¿cierto? Pero aquí les traigo unas técnicas psicocorporales, que hay unas que como fisioterapeutas, digamos así, generales, podemos aplicar y trabajar, otras que podemos ver inclusive desde el pregrado y otras que podemos trabajar pues ya a nivel posgradual. Entonces las técnicas psicocorporales hacen parte allí todos los procedimientos suaves, agradables, no irritantes, fáciles de soportar, donde la persona sí o sí tiene que participar activamente. O sea, usted no puede llegar a hacerle todo pasivo, porque realmente para poder abordar e intervenir eficientemente la salud mental de alguien, la salud física, es muy importante que la persona voluntariamente desee estar allí, porque esa parte de voluntariedad pues va a permitir mejores resultados, ¿listo? Entonces, obviamente, pues en la parte de salud mental. Entonces, allí que tenemos la terapia de la conciencia corporal basal, la terapia psicomotora noruega, que como se dieron cuenta, fueron de las primeras de las que se ha venido conversando desde 1950, la terapia psicosomática, la estimulación multisensorial, que también ustedes la trabajan en su día a día, que no solamente es cuando hay alguna neuropatía, alguna inervación, sino que se puede aplicar en otras situaciones, como en estas, por ejemplo. La actividad física, evidentemente, pues con una prescripción adaptada. La reeducación corporal, la equinoterapia y todo lo que sean también intervenciones asistidas con animales se incluirían allí.
la eutonía de Alexander, el método de Feldenkrais, la terapia manual y el ejercicio físico y terapéutico. Todo eso allí estaría inmerso dentro de las técnicas psicocorporales. Hay otras técnicas que ustedes en el pregrado abordan, ¿cierto? Que son las técnicas de relajación, que lo que buscan es reducir esa tensión, oponerse al estrés, poder encontrar ese equilibrio, reforzar esa homeostasis, reducir angustia, emotividad y promover la unificación de ese organismo en ese equilibrio, que son las que hemos visto en el pregrado, como la técnica de Schultz, la relajación progresiva de Jacobson. Ahora que ha tenido tanta fuerza, también el mindfulness estaría incluida dentro de estas técnicas de relajación. Otras técnicas de relajación en general. Y hay una pues, que finalmente también ha sido trabajada por otros colegas en América del Norte, que es Alternate Nostril Breathing, pues que en español es simplemente respiración alternada. También en yoga se practica mucho, se llama Nadi Sodhana, es la misma, ¿cierto? Que lo que nos muestra es cómo respirar por una fosa nasal, ¿cierto? Ocluyendo la otra y realizando ciclos. Si quieren podemos hacer, si nos queda un ratico, podemos hacer una pequeña práctica de esto, si nos queda el tiempito. Pero esto, por ejemplo, esa Nadi Sodhana del yoga o en la literatura científica la encuentran como Alternate Nostril Breathing, muestra que, por ejemplo, respirar solamente por la fosa nasal izquierda, lo que hace es una influencia en el sistema nervioso autónomo parasimpático, entonces ayuda a que usted se relaje, a que se calme, a que pueda conciliar mejor el sueño. Y mientras que si usted lo hace solamente por la fosa nasal derecha, va a generar un impacto en el sistema nervioso autónomo simpático, entonces se va a sentir lleno de energía, más alegre, con más vitalidad, con más actividad, pues con más ganas de hacer las cosas, ¿cierto? Entonces, también, pues en el yoga uno lo que hace es intercalar, ¿cierto? Para alcanzar ese estado de relajación y de conciencia, pero también se ha documentado científicamente esos efectos que tiene cuando se respira solamente por una fosa nasal y cuando se respira solamente por la otra fosa nasal. Chicos, aquí los retos los tenemos todos y necesitamos obviamente de todos los fisioterapeutas y obviamente de ustedes sobre todo para poder cumplir con estos retos. Dentro de la fisioterapia tenemos el reto entonces desde la formación de incluir dimensiones psicológicas y existencial en la intervención que hacemos como un factor diferenciador de lo habitual. Yo les decía ahora que inclusive uno lo hacía de manera inconsciente. Cuando uno está con el usuario, va y lo saluda, le pregunta cómo está, y mientras le va haciendo la terapia a la persona, muchas veces, no sé si les ha pasado, en ambientes hospitalarios sobre todo, o en ambientes de personas que están en algún tipo de institucionalización, que ellos llega a usar y ellos le cuentan toda la historia de su vida, le cuentan todo lo que hizo en el día, todo lo que pensó, lo que sintió, la pelea que tuvo con el compañero, le cuentan tantas cosas que usted, además de que le hace la fisioterapia convencional, solamente con el hecho de escucharlo, ellos terminan más contentos, más tranquilos, les encanta la terapia, mejora la adherencia al tratamiento. Y allí, por ejemplo, estamos haciendo escucha activa, ¿cierto? Que es una estrategia también de salud mental. Escuchar al otro activamente es tan importante para el otro, porque finalmente logra sacar todo eso que tiene dentro y eso le permite entonces recobrar su equilibrio a nivel emocional, ¿cierto? Y poder entonces también tener mejores herramientas para afrontar lo que está viviendo en su día a día. Tenemos el reto también de posicionar este campo de acción en Latinoamérica. Actualmente tenemos la Red Americana de Fisioterapia en Salud Mental. Esa red americana saca una gaceta, pues Brasil es el país encargado pues de sacar la gaceta continuamente, donde publicamos todos los de Latinoamérica de cómo vamos en salud mental en fisioterapia en cada uno de nuestros países, o sea, pueden buscarlas, se las podemos compartir para que ustedes las revisen, se enteren de qué hay allí, qué es todo lo que se puede estar haciendo, porque realmente en Latinoamérica, pues, digamos que Colombia va empezando, pero somos de los primeritos, o sea, empezó México,
Luego arrancó Colombia y éramos solamente nosotros dos y ya está Brasil, está Chile, Argentina, también tenemos fisioterapeutas en Perú, en Guatemala, que están trabajando con todo esto y entonces vamos creciendo y eso también va generando pues que eso se vaya posicionando mucho más en nuestra región. Debemos formar profesionales con mirada integradora e integral de ese movimiento corporal humano, de todo lo que se hace en ese abordaje del movimiento, que es como la misión que tenemos también como docentes, pero ustedes también como estudiantes, de comunicarlo, ¿cierto? Y de que su quehacer del día a día pues vaya también enmarcado bajo estos preceptos. Asumir la corporalidad y la corporeidad desde la salud, desde el buen vivir, el bienestar, como dijo Sandra al comienzo de esta ponencia, no es verlo desde la enfermedad, ¿cierto? Hay que verlo desde la parte positiva. No podemos pensar que salud es la ausencia de enfermedad porque nos quedamos cortos con todo lo que podemos hacer allí en esos abordajes. Y otro reto, pues de muchos que tenemos acá les trajimos solamente unos cuantos, es abordar la discapacidad psicosocial desde un equipo interdisciplinario y que nosotros estemos posicionados en ese equipo multi o interdisciplinario, ¿cierto? Ustedes saben que es la lucha continua, como lo llamamos, pero con evidencia científica, con una buena praxis, vamos a llegar realmente pues muy lejos. Les trajimos también como una información de interés. Les estaba contando que hacemos parte de la red americana de fisioterapia en salud mental, pero ustedes saben que a nivel mundial está World Physiotherapy, antes WCPT, ¿cierto? Y dentro de World Physiotherapy se encuentra la IOPTMH, que es International Organization of Physical Therapy and Mental Health. Esta Organización Internacional de Fisioterapia en Salud Mental, nosotros ya somos miembros parte, o sea, ya en Colombia, pues ya Colombia hace parte de ese subgrupo de World Physiotherapy, y eso nos ha permitido también, pues, uno, el reconocimiento y dos, poder acceder a otro tipo de capacitaciones, de formación y demás. Entonces, aquí en Colombia, como parte, pues, de todo lo que es Fisioterapia Colombia y las 4 agremiaciones que la conforman, está el Grupo de Fisioterapia y Salud Mental Colombia, del cual también, pues, estamos allí haciendo parte para trabajar por los beneficios, pues, y que podamos posicionar más esta área de desempeño que está necesaria en nuestro país en este momento, pues, y en toda Latinoamérica y el mundo, ¿cierto? Y aprovecho, pues, para dar la cuña publicitaria. En el mes de mayo, del 14 al 16 de mayo de este 2021, tendremos el segundo Congreso Americano de Fisioterapia en Salud Mental. El primer congreso fue en México, entonces somos los segundos en realizarlo, ¿cierto? Digamos que fue gracias a la IOPTMH. Antes todos los congresos de salud mental se hacían siempre en Noruega o en cualquier otro país europeo, pero cuando comenzaron a ver el interés y que se estaba gestando en América Latina, esos intereses y se estaban intensificando, pues la gente estaba viajando a España a formarse y demás, entonces decidieron también traer el Congreso a Latinoamérica y pues de allí surgió. Me cuentan si escuchan el video. ¿Listo? Ana, sí, pero muy bajo. No sé, No sé si le pasa a todos lo mismo. Sí, pero se escucha muy Sí, bajito. se escucha bajito. ¿Y cómo hago para que lo escuchen duro? Ok, listo. Una pestaña. Listo. Me informan. Mucho mejor, Se escucha mejor. Ahora sí. mejor. Hola, somos Elisa Gálvez, presidente de la Asociación Mexicana de Fisioterapia en Salud Mental, y Liliana Guarín, presidenta del segundo Congreso Americano de Fisioterapia en Salud Mental. queremos contarte que durante el congreso que tuvo lugar en la Ciudad de México en septiembre del 2018, tuvimos oportunidad de coincidir fisioterapeutas y kinesiólogos de diferentes países de América, Europa y Oceanía con un interés común, la fisioterapia en salud mental. En esa ocasión firmamos una declaración profesional de fisioterapia
donde nos comprometimos a impulsar y difundir esta área de conocimiento, a trabajar en conjunto en la formación, investigación y divulgación social en este campo, dando lugar a la creación de la Red Americana de Fisioterapia en Salud Mental. Continuando con la práctica basada en la evidencia e impulsando la actividad académica y las experiencias profesionales realizadas en la región, queremos invitarte al segundo Congreso Americano de Fisioterapia en Salud Mental, que tendrá lugar en Colombia del 14 al 16 de mayo de 2021 en modalidad virtual. Contamos con tu participación. Habrá talleres, conferencias magistrales, sesión de pósters, intercambio de experiencias y sesiones científicas que con seguridad disfrutarás y enriquecerán tu vida profesional. Ya están abiertas las convocatorias y encontrarás más información en nuestra página del Congreso, www.congresofsmcol.com. ¡Te esperamos! No te lo puedes perder. Contamos con tu participación. Muy bien. Y también una muy buena noticia es que, como les estaba comentando, muchos fisioterapeutas, al menos muchos también de aquí de Colombia y otras partes de Latinoamérica, viajaban y viajan mucho a España a formarse en esta área. Y la Escuela Colombiana de Rehabilitación en Bogotá, pues ha traído la certificación internacional de terapia de conciencia corporal basal, las siglas son VIVAT, que es de la que habíamos comentado que en el 85 fue que se comenzó a publicar pues toda la evidencia científica sobre esta técnica. Entonces, esta certificación dura 2 años, es para fisioterapeutas, es una técnica que es para fisioterapeutas, o sea, uno no puede terminarla sin ser otro tipo de profesional. Y puede ser iniciada inclusive por estudiantes que estén, si no estoy mal, en últimos semestres. Entonces, si quieren más información, pues allí en la Escuela Colombiana los podrán asesorar. Esa certificación comienza en el mes de julio. Chicos, realmente muchísimas gracias por este espacio, gracias por estar aquí, mantenerse conectados. Sabemos que duró un poquito más de lo que esperaban, pero espero que haya al menos cumplido expectativas, que tengan ahora al menos las bases, como les dije, era un abrebocas también de todo lo que se puede hacer en esta área de desempeño. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Profe, gracias a usted, muy interesante la charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Está bien, no, chicos, muchísimas gracias. Sí, Luisa, no, ya alguien levantó la mano. Ay. Les voy a No escribir mi pudiéramos correo en el chat, que me lo están pidiendo, por si de pronto alguno, no sé, necesita algo, me pueden escribir. Eso es casi Había alguien que estaba levantando la mano. Hola, profe, soy yo. Ah, Luisa. Perfecto. Luisa. Hola, buenas noches, muchísimas gracias a las ponentes y también gracias a Cefit por abrirnos el espacio. Me surgió una duda, es más como una cuestión de lenguaje. Yo podría referirme a los síntomas afectivos, o sea, me refiero como que una persona se sienta estresada, no sienta ganas de realizar ninguna actividad, que un día simplemente, digamos, como que en el lenguaje uno dice, es que hoy me siento deprimido, pero pues eso no quiere decir que yo tenga como tal un trastorno como diagnosticado. Yo puedo definir esos síntomas afectivos como problemas psicosociales, o sea, ¿eso podría ser un problema psicosocial? Correcto. Es correcto. Y recuerda que hay algo muy importante y tiene que ver con la transitoriedad. Claro, tú un día puedes sentirte bajoneado, pero eso no necesariamente significa que tú tengas un diagnóstico, ¿sí? Un diagnóstico o una discapacidad psicosocial. Por Sí, eso es muy importante aprender a diferenciar lo mencionas porque, entre el digamos, problema y el trastorno.
muchas veces cuando busca evidencia, por ejemplo, de los efectos del ejercicio físico, se centran en personas que tengan un diagnóstico de depresión y ansiedad. Pero Ujú. sí estamos pensando que ver la salud mental no solamente como que haya la presencia de una enfermedad, pero no se reconoce como a las personas que simplemente un día o un día no, o sea, que tienen periodos y aún más se intensifican en estas condiciones de pandemia, que se sientan tristes, que realmente incluso ni siquiera tengan ganas de bañarse. Y en el mal lenguaje las personas dicen, es que yo me siento deprimido o me siento ansioso, pero pues en realidad pues nunca se han sometido a un diagnóstico. Pero igual son ese tipo de Luisa, sensaciones que se generan, ay, perdón, Márgara, pues que son parte de la vida diaria, ¿cierto? Pero allí creo que está lo importante de también reconocer que nuestro abordaje no va solamente desde la intervención cuando ya hay un trastorno mental diagnosticado, sino que también va a enmarcar todo lo que es esa promoción de la salud, ¿cierto? En nuestra estrategia más principal podrá ser la actividad física, el ejercicio físico, pero también va a estar allí enmarcado porque finalmente dentro de la vida de todos siempre tendremos días en los que vamos a estar emocionalmente muy felices, otros días en los que más o menos no tanto, ¿cierto? Pero va a ser parte de la vida diaria porque todos nos enfrentamos a condiciones estresantes, como desde el confinamiento con la pandemia hasta sentirnos enfermos, la pérdida de algún familiar, o sea, estamos expuestos siempre a ese tipo de situaciones estresantes que nos pueden afectar emocionalmente y el problema no es sentir, hay que sentirlo con el cuerpo, pero también hay que gestionarlo y dejarlo pues que fluya, ¿cierto? Márgara. yo voy a decir dos cosas con respecto a esa pregunta de Luisa. Lo primero es que en salud mental parece ser que todos somos expertos, inclusive en autodiagnosticarnos, ¿sí? Es decir, nosotros, no sé, abrimos una infografía, vemos un video o escuchamos una noticia y nos empiezan a hablar de síntomas y parece ser que como que aplicamos para todo o para un montón de cosas. Yo creo que hay que lanzar ahí una alerta, ¿sí? Una alerta. Y por eso esa diferenciación es tan importante. Y lo segundo es que miren lo importante que son las capacidades personales y esos recursos que todos movilizamos en beneficio de nuestra salud mental. Cada persona es diferente y cada persona también tendrá que desarrollar la capacidad de identificar en qué momento eso que parece ser transitorio ya está convirtiéndose en algo permanente. Y recuerden además ese concepto de discapacidad. Es decir, yo puedo ya estar baja de nota, pero si finalmente yo me levanté, me bañé, preparé el desayuno, asistí a la clase, fui a una reunión, fui a almorzar donde la abuela, bueno, es probable que eso no haya influenciado, ¿sí? O no esté determinando, digámoslo así, mi rutina, ¿sí? Mi rutina. Muy importante identificar cuándo esos síntomas empiezan a convertirse o empiezan a transformarse en otra cosa totalmente diferente y empiezan a afectar mi desempeño cotidiano. Hoy no me quiero bañar, hoy no voy a ir a clase, qué pereza, no voy a comer, mis amigos me llaman y no me responden, ¿sí? Pero no se trata de autodiagnosticarse, ¿sí? Se trata de buscar ayuda y de buscar ayuda profesional. En salud mental también hemos satanizado, y ahí viene mi segundo comentario, el primero tenía que ver con autodiagnóstico y el segundo tiene con el tema de satanizar, ¿sí? El satanizar el apoyo psicológico, ¿sí? Y yo recuerdo que por ahí he escuchado a propósito de esos memes que parece ser que educan más que la literatura, que los profes o que las universidades, empecemos a reivindicar y a reconocer la importancia del apoyo psicológico, ¿sí? Problemas tenemos todos, ¿sí? Al psicólogo no van las personas que tienen problemas, porque problemas tenemos todos. Al psicólogo van las personas que quieren resolver esos problemas y que quieren encontrar otros caminos y quieren dotarse de herramientas para enfrentar mejor la vida, ¿sí? La vida con total incertidumbre, ¿sí? Con todo lo que ella implica, lo bueno y lo malo. Entonces yo creo que es muy importante también que nosotros empecemos
¿sí? A desatanizar, ¿sí? El apoyo psicológico, el papel del psicólogo, del psiquiatra, ¿sí? Y empecemos a entender un poco que a veces es necesario. Yo, por ejemplo, me sorprendo muchísimo, la mayoría de los psicólogos van donde psicólogo, ¿sí? Porque lo consideran esencial. No esperemos a llegar, ¿sí?, a puntos extremos para buscar ayuda, ¿sí? Para buscar ayuda. Y la red de apoyo es muy importante, la familia, los amigos, pero a veces es necesario otro empujoncito. Sí, y creo que es muy importante, chicos y Luisa, hacer un poquito de énfasis en lo que nombran Ana María y Margarita, y es en la parte de promoción y prevención. Si bien la parte de todos los aspectos relacionados con salud mental siempre han estado muy enfocados a que tú tengas que tener un tratamiento para, ¿cierto?, diferentes deficiencias que se pueden presentar. La idea es que nosotros como fisioterapeutas podamos participar de toda esa parte de promoción y prevención y realmente de identificar ciertos factores en nuestros pacientes en los cuales requieran otro tipo de tratamiento. Si bien nosotros hacemos parte de un equipo interdisciplinario, interprofesional, una de nuestras fortalezas es el contacto directo con esa persona, con ese paciente. Entonces, la idea es enrutarlo y mirar en qué momento requiere de esa ayuda. Y yo creo que Margarita contestó una inquietud que tenía Katia, Alexandra. Les decía, ¿cuáles son esos signos de alerta que nos pueden ayudar a identificar que ya está apareciendo un trastorno? Y era lo que decía Margarita precisamente, es cuando esa situación por la que tú pasas realmente cambia esa cotidianidad, esa manera de enfrentar las situaciones, cuando tú ves que ese comportamiento está cambiando y que no eres capaz de retornar a esa disposición y a esa actitud que tenías anteriormente, es cuando se presentan esos signos de alarma. Yo quisiera hacer un último comentario frente a algo que ha generado muchísimo ruido en fisioterapia en salud mental y tiene que ver con el intrusismo profesional. Es decir, ahí también hay que establecer que cada profesional tiene unas competencias porque maneja unos discursos y unas prácticas muy, muy específicas. Nosotros podemos acompañar el diagnóstico en salud mental, pero un diagnóstico fisioterapéutico. Es decir, yo creo que ahí, a propósito de eso que dicen, ¿sí?, es probable que tú necesites conocer y manejar muy buena información. Por ejemplo, qué tan importante es que todos conozcamos que existen unas rutas de derivación o de atención integral, ¿sí?, para saber derivar esos casos, ¿sí?, pero claramente el profesional en fisioterapia no está capacitado para hacer diagnósticos, ni siquiera, o sea, ni en trastorno, ni en problema, ni en discapacidad psicosocial, ¿sí? Es decir, esta información también hay que leerla con beneficio de inventario. Por eso el trabajo interdisciplinario es tan importante, ¿sí? Y la primera alerta será esa, ¿sí? Bueno, hay una ruta, hay un equipo, hay profesionales que pueden acompañarte, que pueden aclararte, que pueden ampliarte información y que al mismo tiempo pueden hacer diagnósticos, ¿sí? Diagnósticos. Muy importante, muy importante. O sea, hablar de intrusismo profesional y hasta dónde llegamos con las herramientas que nosotros tenemos. Movimiento corporal humano es potente y clave dentro de la prevención, la promoción y el manejo y la rehabilitación en salud mental, pero claramente pues también tenemos que hacer lectura con beneficio de inventario de toda esa información. Así es. Bueno, no, con todo el gusto. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Primero que todo, dar las gracias a CEFIR por abrir estos espacios y a las profes, pues, por cedernos todo este conocimiento. Iba a hablar una cosita, pero ya Margarita lo dijo, lo resumió muy bien, y es eso, el intrusismo profesional. Y es que pienso que los fisioterapeutas debemos de tener
muy claro que con qué herramientas podemos trabajar para poder tratar estas enfermedades. Nosotros, desde nuestra profesión, somos muy buenos observadores y no me preocuparía cómo llegar a ver a estas personas, porque nosotros lo notamos a la primera, pero sí con qué herramientas podemos contar para evaluarlos o para no convertirnos en un coach de estos modernos simplemente y teniendo pues las bases científicas con las que nosotros trabajamos, que sería mucho más eficiente por nosotros, porque sí, como decía Ana María, esto viene desde la antigüedad, los orientales ya lo tenían más que carcomido, y nosotros desde el occidental pues lo hemos transformado en este mindfulness con el que es una herramienta que trabajamos y todas las que más comentaron. Entonces, sí es importante porque muchos, por ejemplo, podemos tener herramientas de conocimientos anteriores, de conocer esas otras facetas, pero ¿con qué herramientas contamos los fisioterapeutas, otro estudiante que no tengan ningún tipo de este conocimiento? Porque nosotros somos más de hacer que de conversar, pero somos muy buenos escuchadores. Pero ¿qué podemos nosotros, qué herramientas de valor podemos encontrar para trabajar en esto sin salirnos de ese intrusismo profesional? Fue una presentación bastante interesante, súper completa y pues absolutamente pertinente para nuestra labor. Les agradecemos pues por su tiempo, por el espacio, y sería genial si nos pudieran regalar sus correos aquí por el chat en caso de que algún estudiante quisiera comunicarse con ustedes. Y pues gracias a los estudiantes también por estar en este espacio. Les recomendamos estar pendientes de las redes sociales de ACEFIT. Vamos a seguir haciendo varias actividades. Recuerden que esta es una actividad del eje de educación. Y los invitamos a llenar la asistencia, por favor, y que tengan buena noche. Julián, qué pena, pero Sí, vi el chat y están hablando de una pregunta y ya la busqué. Dale. Dice, de casualidad, ¿conocen algunos test orientados? Además del mini mental, pues realmente varios de ellos son aplicados también pues, del área de psicología, otros sí los podemos aplicar nosotros. Por ejemplo, está la escala de Yesabach, que mide la escala de depresión en el adulto mayor, pero también hay otros test de sensibilización central, el test de CORE, que hay desde 5 hasta muchas otras más preguntas, depende del tiempo que tengan, que les puedo orientar como en toda esa medición también de la conciencia corporal, porque es finalmente lo que nosotros abordamos, ¿cierto? La imagen, el concepto y la conciencia corporal. Entonces los invito a que puedan buscar los test de sensibilización central, el CORE, la escala de Yesabach, es sobre, pues, principalmente para depresión, inclusive en los centros de bienestar del adulto mayor los aplican usualmente son los psicólogos, pero cuando de pronto no está la herramienta o el psicólogo va muy de vez en cuando, pues a veces uno puede hacer el apoyo, ¿cierto? Para que ya el psicólogo pues tenga allí como el insumo inicial, ¿cierto? Pero como les digo, pues son más que todos estos orientados ¿qué me fue la palabra? A conciencia corporal. Que son los que aplicamos nosotros. Y en la escala que les mostré, que es la escala pues que está avalada para la aplicación del VIVAT o terapia de la conciencia corporal basal, que es una escala propia también de fisioterapia en salud mental. Que para aplicarla sí requiere pues de formación específica y por eso también les mostré la certificación que va a darse en la Escuela Colombiana de Rehabilitación. ¿Listo? ¿Respondimos la pregunta? Bueno, dice Mallory en comentario, dice, yo solo quiero comentar que debemos seguir trabajando para que se nos reconozca como una profesión que genera un impacto en la promoción y prevención de la salud como el componente mental, porque las instituciones aún no nos reconocen como tal. Por ejemplo, en los lineamientos no aparecemos nombrados explícitamente como promotores de la salud. Muy cierto, sí, señorita. Así es. Vale. Ay, profes, qué pena. Una cosita más. ¿Ustedes tienen problemas si nosotros subimos la grabación de esta charla al canal de YouTube de la asociación? ¿Nos autorizan? No hay problema. Sí, no hay problema. Vale, muchísimas gracias. Claro que sí.
el conocimiento A es para ustedes. compartirlo. Vale, profes. Entonces ahora sí, muchísimas gracias por su tiempo, por el espacio y que tengan una buena noche. Igual para todos los estudiantes y profesionales que hay aquí conectados, muchas gracias por su tiempo. Muchísimas Muchas gracias a Gracias a ustedes todos, por a la ustedes por la invitación. invitación. Abrazos Muchísimas desde gracias. Medellín. Chao, Feliz noche. chicos, muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Feliz noche.